y espero que este segmento sea agradable para ustedes, ¿no? Que sea, sobre todo, que sea entendible. La puntualidad es importante. Ya le había comentado al delegado que los conversatorios clínicos radiológicos que van a hacer los domingos, ¿no? Es importante su asistencia, porque si son 4 conversatorios en este capítulo, entonces tienen que tener 4 notas. Si faltan 1, van a tener 3 notas, y eso lo promediamos. Entonces van a estar en desventaja el que falta. Por eso es importante que no falten, que estén presentes en los conversatorios y también en las prácticas, que es obligatorio. Acuérdense que el 30% de inasistencia, eso ya no les da oportunidad al examen teórico y quizás también al examen práctico, como está estipulado en una de las hojas del sílabus, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alumno Paucar Cosío Joseph Carlos, lo tuve en el capítulo de digestivo, pero él no asistió a ninguna de las prácticas, se presentó 15 minutos en un caso clínico radiológico. En otro caso clínico se presentó 6 minutos, ya cuando nosotros habíamos empezado la anamnesis, los exámenes de laboratorio. Y cuando el moderador le preguntó, estaba en la calle. Entonces, son 2 tardanzas y más del 30% de inasistencia. Él prácticamente no dio el examen práctico, y no sé si habrá dado el teórico. Yo le ignoro. Yo hablé con el doctor o el coordinador, el doctor Amaro, para que tenga presente de ese alumno, para que no nos sorprenda, porque él tampoco no tenía opción de dar el examen teórico. Fácilmente se le puede sacar del listado, ¿no? Como yo lo hice cuando tomé el examen práctico, lo eliminé de mi grupo, ¿ya? Porque bien había entrado para dar su examen, eso no es dable, porque yo veo que muchos se esfuerzan, ¿no? Muchos alumnos se esfuerzan por estar a la hora, estar pendiente ahí, ¿no? Ahora, muchos trabajan, a veces vienen apuraditos a estar en la práctica, pero parece que hay algunos que no les interesa. Entonces, bien, este alumno que no tiene interés en estudiar, y así imagínense cómo va a terminar la medicina. Bien, entonces son las 7:05. Bien, yo quisiera saber si ninguno tiene problemas en este horario. Ya, a veces hay problemas en la hora, o podemos empezar a las 8, o a veces falla el internet, a veces no tienen internet, ¿no? Yo quisiera saber si a mí me conviene este horario los martes y los jueves, porque yo otras cosas hago en los otros días, trabajo en otro lado. Entonces me es bien difícil. Y los días sábados nosotros también hacíamos práctica la misma hora, ¿ya? Hacíamos el caso clínico y los conversatorios con las revistas, pero el grupo anterior, varios alumnos trabajaban los sábados, entonces por mí no hay ningún inconveniente, optamos con hacer el domingo, aprovechar el domingo temprano a partir de las 9. ¿Qué me ibas a decir? Sí, doctora, lo que pasa es que el compañero Remigio me decía que no tenía acceso, así es que le mandé un link. De repente no está agregado. ¿Cómo se llama? El alumno Remigio Chuchón Alex Adrián. Remigio, ¿puedes confirmar? Sí, ya ingresé, compañero. Buenas noches, doctora. Hola, ¿y estás ya sí, conectado? Doctora. Ya, sí, acá te he visto, ya, Remigio. Muy bien, bien. Entonces, ¿están de acuerdo, no? En hacer los domingos en ese horario de 9 a 10, 10:30, a veces hasta a las 12. Hacemos un sacrificio.
Doctora, de repente podríamos considerar, no lo he conversado con los compañeros, recién lo he propuesto por el WhatsApp, de repente podría ser posible hacerlo un poco más temprano, de repente a las 7 de la mañana. ¿Sería factible? La práctica Los domingos. a las 7 de la mañana, por supuesto. ¿Qué dicen los compañeros? Ponte de acuerdo. ¿Ya? En relación al caso clínico radiológico, entonces ustedes ya han tenido experiencia en los capítulos de respiratorio, de digestivo. Es similar, ¿ya? Yo, de ustedes eligen un moderador, que no se repita el mismo moderador en los siguientes casos clínicos. Ahora el moderador tiene una nota especial porque él se encarga de preparar el tema y les tiene que repartir a ustedes. El moderador tiene exclusividad, ¿no?, de conservar el diagnóstico final, no estarlo comentando, porque igual ni a mí decirme, nosotros tenemos que ir desmenuzando la historia clínica con los análisis y dar las posibilidades de diagnóstico, ¿no?, y los diagnósticos posibles para después ir desmenuzando y quedarnos con uno. Y al final, ya si no acertamos, el moderador nos da el diagnóstico y aparte hace un pequeño resumen. Todo está incluido en las diapositivas. Por eso es importante que ustedes ya tengan el caso clínico para que lo vayan estudiando y vayan viendo qué posibilidades, qué síndromes se pueden sacar, qué diagnósticos presuntivos y al final qué diagnósticos ya más o menos del más que se acerca hasta el que más se aleja, ¿no? Y el moderador es el que yo le voy a estar orientando, ¿ya? Pero mayormente el moderador es el que hace las preguntas y tiene que tener el listado de sus compañeros en orden alfabético, ¿no? El primero contestó y si quedó a más o menos la respuesta, lo completa el segundo compañero, cosa que así yo voy poniendo el puntaje, todos tienen que participar. Puede haber una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, depende. No nos interesa el tiempo, pero la cosa es aprender. Y en cuanto a imágenes también, imágenes vamos a ir desmenuzando. Si uno tiene que decir, por ejemplo, esta es una radiografía de corazón en grandes vasos, está tomada en posición tanto, en inspiración, expiración, la distancia, ¿por qué se llama teleradiografía? Si es una lateral, ¿por qué se le toma lateral derecha, lateral izquierda? ¿Cuál es la distancia en las laterales? Si es una oblicua anterior derecha o una oblicua anterior izquierda. Entonces, eso es importante. Y en la tomografía también vamos a aprender algo en relación a la tomografía, pero a mí en este curso, que es más para los alumnos del 4º año, porque yo no profundizo en la parte de resonancia magnética, no profundizo en la parte de tomografía ni ecografía, porque ustedes van a tener, cuando todo esto se normalice, van a tener oportunidad ya de estar en los hospitales y con el tiempo que tengan ustedes aprovechar. Igual yo ya el próximo año también ya me incorporo en el hospital, vamos a tener oportunidad de aprovechar en las tardes e ir a las partes de ecografía, tomografía, resonancia magnética, para que ustedes aprendan, aprovechen cuando ya se normalice todo, estar toda la mañana, toda la tarde y poder aprovechar los 2 años que estamos perdiendo por la pandemia, ¿ya? Bien, entonces, porque no es igual la enseñanza virtual que estando físico con el paciente, viendo las placas, viendo los equipos, cómo se toma, cómo va el paciente, cuando es un paciente de emergencia, cuando es un paciente de consultorio, son pacientes muy diferentes y el manejo también es diferente, o cuando viene un paciente chocado,
es diferente. Por ejemplo, reciben un paciente en emergencia con una sospecha de un derrame pericárdico. ¿Qué es lo que tienen que pedir primero? Los exámenes de laboratorio o una placa de tórax o de frente una ecocardio. Ustedes ahí tenemos que, ya con lo que se aprende, ponerlo en práctica todo. En relación a los seminarios, sobre todo bien ilustrativos, hay bastante imagen, sea de radiología convencional, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Hemos abierto un archivo para que ustedes mismos, después de que han expuesto su seminario, tenemos ahí el archivo para que ustedes mismos pongan su trabajo en exposición, seminarios, ¿ya? Pongan ahí su trabajo y también su revista de revista. Habíamos hablado en relación a la revista, le dije al delegado que no sea muy antigua, que sea una antigüedad de 5 años, y no incluir revistas cubanas, porque actualmente las cubanas copian de otros países, son copia y pega, ¿no? Y así no. Podemos consultar revistas españolas, argentinas, chilenas, pero de las cubanas no les tengo mucha confianza. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Doctora. Sí, dime, Diana. Sí, doctora, una consulta. ¿Nos recomendaría alguna fuente de revistas confiable? Bueno, las revistas españolas tienen bastante, son bien actualizadas. Las argentinas también, pero a veces piden una inscripción, porque muy negociantes son los argentinos. Piden, sí, su inscripción, y hay que hacer un depósito cada 3 meses, si uno quiere al año. Esos son muy metalizados. En cambio, los españoles, ustedes tienen acceso a esa literatura. Bueno, yo he visto, he buscado también imágenes, porque a veces las imágenes son interesantes, los temas que ellos tienen en PDF, interesante, y en general, ¿no? Pero de las cubanas no. ¿Ya? Reile, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. Hasta el momento tenemos 3 moderadores, que es Giancarlo, Diana y yo. Pero por ahí me he dado cuenta que en el sílabus tenemos como que vacaciones, ¿no? Del 20 ya no continúan las clases hasta el 3 de enero, del 20 de diciembre al 3 de enero. No vi ¿Hay que... vacaciones o ahí termina? termina en enero, doctora. Son vacaciones por fiestas navideñas. Yo creo que consideraron que eran vacaciones por fiestas navideñas, por eso el 20 de enero ya no hay clase y el 3 de enero tengo entendido que ya continúa, entonces como solamente tenemos 3 moderadores y de repente los compañeros se pueden animar, si es que es factible, ¿se pueden reunir más moderadores? Por supuesto, por mí no hay problema. Si tenemos 5 sábados, podemos hacer 5 revistas. Y es más nota, porque son 5 notas. Yo al menos con mi grupo anterior hemos tenido, a ver un momentito, ¿cuántos seminarios? Hemos tenido varios seminarios. A ver un momentito. 4 seminarios. Ya, 4 seminarios. Y con el grupo de con el grupo de respiratorio hemos tenido 7 seminarios. ¿Ya? Entonces, por mí, si tenemos más seminarios, para ustedes es más puntaje. ¿Ya? Podemos incluso esos días que nos dan libre por pre-Navidad, y podemos aprovechar, porque ahora con esto de virtual no perdemos, porque no viajamos, estamos en la casa, estamos con la familia, nos llaman para la cena, estamos ahí un ratito, pero sobre todo no va a incomodar nuestro horario, no va a afectar en nada. Por eso que
cuanto más seminarios tengamos, casos clínicos, perdón, y mucho mejor la participación de ustedes, cosa que se van entrenando a futuro, ¿ya? A presentar el caso, a ser moderadores, porque ustedes cuando estén en internado, todos los días van a estar, van a tener actividades con los tutores, o cuando están haciendo su residencia, todos los días, ¿ya? Ahora ellos entran en Zoom, por ejemplo, los residentes de Rebagliati, todos los días, hasta días feriados, tienen ellos sus temas. Ya mucho, ¿no? Pero ellos no pierden y son recontra bien entrenados. Si ustedes a futuro hacen la especialidad de radiología, ojalá que escojan Rebagliati, porque tiene todas las especialidades, tiene intervencionismo, tiene radiología, tiene ecografía, densitometría, tiene resonancia magnética, medicina nuclear, mamografía. Entonces, residente, ecografía, tomografía, ya les hablé de resonancia magnética, entonces ahí se forman muy bien y en el tercer año tienen las facilidades de salir 3 meses fuera, ellos eligen qué lugar hacer un entrenamiento, una capacitación, pues algunos viajan a Estados Unidos, tienen que dominar el inglés, hay facilidades, hay un hospital, hacer el trámite, conectarse más que todo y allá los aceptan. Otros se van a España, que también hay facilidades, ¿no? Chile también, México también. Hacen ellos, los alumnos, los residentes de tercer año, ellos tienen 3 meses que les están en su programación, aparte ellos empalman con sus vacaciones, ¿no? Y ellos también gozan de descanso por radiación, juntan sus descansos por radiación, ¿no? Que eso únicamente los tienen los médicos radiólogos, los que están trabajando con radiaciones ionizantes. Entonces ahí completan sus 5 meses, están 5 meses rotando y vienen bien entrenaditos en su especialidad que ellos desean hacer. Por ejemplo, ahorita tenemos una ex residente en España, está haciendo mamografía, exclusivamente mamografía, ¿no? Como hay otros, por ejemplo, en España, la parte de tomografía, que acá es importante, pero ya están más avanzados, tienen buenos equipos, ¿no? En cada hospital tienen un tomógrafo, un resonador, cosa que acá es bien difícil. Son contaditos los lugares que tienen resonancia magnética. Y a veces en las clínicas hay colegas que trabajan, pero les está prohibido llevar alumnos, llevar residentes a que aprendan. Entonces, allá en Rebagliati sale todo muy bien. A ver, un momentito. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, disculpe, buenas noches. Hola, Ángel. Profesora, disculpe y... Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, una pregunta. Esperemos Todos que esos exámenes Ángel y que... Sedano, mis alumnos del año pasado, esperemos que esta vez aprueben. Sí, profesora, esperemos todos. Ya, todos tienen que Profesora, una aprender, pero pregunta. Todos esos dime. exámenes que han nombrado que puede hacer tu residente que adjudique en el Rebagliati o en el Salud, ¿qué es distinto a uno que adjudique en el Hospital del Minsa? ¿O no es igual? Por supuesto, hay algunos residentes de Minsa que no tienen todos los equipos de radiodiagnóstico, no tienen tomógrafos, no tienen resonancia magnética. Entonces ellos, si son de la misma universidad, ellos piden, traen una solicitud con capacitación para que ellos hagan un mes en tomografía, o un mes de resonancia magnética, pero todo es un trámite con capacitación del hospital. Y después ese documento llega a la jefatura del departamento y la jefatura del departamento acepta, pero lo envía al lugar en que ustedes están pidiendo el entrenamiento, si es tomografía, si es en resonancia magnética. Ahí ve el médico jefe si es aceptado, porque también hay cantidad de residentes, ¿no? Entonces, hay cantidad de residentes,
¿no? Y los médicos, a veces cada médico tiene 5 residentes, algunos son de la especialidad, otros son residentes de otras especialidades. Entonces, a veces está saturado la parte de tomografía, la parte de resonancia magnética. Es por eso que si ustedes a futuro están, por ejemplo, haciendo esta especialidad que es muy bonita, y en un hospital de Minsa, y ustedes ven que no hay muchas facilidades, pónganse en la parte de tomografía, y ustedes buscan en qué hospital les conviene, pero eso de buscar tiene que ser con anticipación, porque todos quieren Rebagliati. Entonces cuando ven el listado hay como 10 postulando para estar en el Rebagliati. Entonces los primeros tienen las facilidades porque ellos son los que han hecho ellos han presentado su documento con anticipación. Todo eso tiene que ver, no dormirse. Cuando uno quiere hacer una rotación fuera, tiene que ya hacer el trámite, porque no es uno. Si ustedes ven la lista, hay como 10, y los primeros son los que tienen opción de entrar. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, disculpe. Dime. Y eso que mencionó, que no nos recomendaba buscar revistas científicas de Cuba, porque se copia y pega. Eso, ¿usted le han contado? ¿Usted lo ha constatado? Sí, lo he constatado, sí, y eso lo hemos visto en la parte de generalidades, con esta promoción. Y buscando literatura, también, ustedes entran en internet y ese mismo tema ya ha sido publicado con anterioridad y con fechas más antes. Entonces no es exclusividad de los médicos radiólogos cubanos, porque ya ese tema ya ha sido estudiado y por otro grupo de médicos radiólogos, ponte de Argentina, de España. Entonces ellos piensan que Cuba tiene la exclusividad en ese estudio. No es así. Por eso te digo, ¿no? El mismo tema, ¿no? Con tiempos diferentes, ¿no? Se ha constatado, ¿no? Por eso yo te digo que de las revistas cubanas no me confío mucho. Yo prefiero otro tipo de revistas de otros países más avanzados en la parte de radiodiagnóstico. Y quienes están bien avanzados es pues la parte de Europa, ¿no? Países europeos. No avanzados, que tienen equipos. Y sobre todo esos equipos que son bien sofisticados. Entonces, creo que vamos a empezar con ganas. Dios quiera que esté mejor. El día, la próxima clase, que es el jueves a las 7, nos estamos viendo. ¿Ya? Acá tengo ya los temas. A ver, vamos a ver, para no perder, si me da el cuadro de tos, me van a disculpar. Vamos a empezar con la anatomía. ¿Están viendo la imagen? Sí se ve, doctora. Bien. Es importante, a veces uno piensa que ver las imágenes del corazón, ¿no? Uno piensa, vemos el corazón, la densidad homogénea, sus bordes, pero es importante también, si tenemos en forma, conocer la anatomía, como también, por ejemplo, conocer la anatomía del hígado, del páncreas, ¿no? Cuánto pesa, qué dimensiones tiene macroscópicamente y cómo se ve en una radiografía, ¿ya? Acá en relación a la anatomía tenemos que el corazón tiene un peso aproximado de 300 a 400 gramos y está situado en la cavidad torácica
con la punta dirigida anteriormente y hacia la izquierda. Y eso lo vemos en una radiografía, tanto de pulmones, de tórax, como en una teleradiografía de corazón y grandes vasos, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. El corazón está rodeado por el saco pericárdico de dos envolturas, fibroso, capa externa, y seroso, que es la capa interna. Entre ambas existe un líquido que hace que el corazón se desplace libremente dentro de la cavidad pericárdica. Sabemos que el corazón está provisto de 4 cavidades, 2 aurículas derecha e izquierda y 2 ventrículos derecho e izquierdo, que están separados por los tabiques correspondientes. Acá tenemos un esquema bien didáctico donde nos está demostrando las válvulas, que esas son las que controlan el flujo de la sangre por el corazón, y estas son 4. Tenemos la válvula tricúspide, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Tenemos la válvula pulmonar, tenemos acá, controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para que sean oxigenadas. Después tenemos la válvula mitral, acá la vemos. Esta válvula permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones, ¿no?, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último tenemos la válvula aórtica. Esta válvula permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo, que lo estoy señalando, a la aorta, ¿no?, que es la arteria más grande del organismo. Y esta es la que transporta la sangre oxigenada hacia todo, hacia todo el resto del organismo. Aquí tenemos un diagrama, sobre todo para evaluar el pedículo vascular, ¿no? Este es el pedículo vascular, y los puntos de medida de este pedículo son el punto en el cual la vena cava superior cruza, acá vemos, cruza el bronquio principal derecho, ¿no? Entonces acá tenemos un punto, ¿no?, de importancia para nosotros medir el pedículo. Pues siempre lo medimos de derecha a izquierda, pero este es la zona de referencia. Por debajo, ¿no?, el punto en el cual la vena cava superior cruza el bronquio principal derecho. Y el otro, vemos acá, ¿no?, es el punto de donde la arteria subclavia, acá tenemos la subclavia izquierda, sale de la aorta. Ya. El grosor de este pedículo vascular se mide desde el punto 1 hasta el punto 2. Esto es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando estamos frente a un estudio de corazón y grandes vasos o teleradiografía. Y no debe de, mayormente es 4.8 milímetros, perdón, sí, pues, ¿ya? Y tener presente, cuando está aumentado, vamos a ver, ¿no?, algunas patologías que tienen relación con este agranamiento del pedículo vascular. Bien, acá tenemos otro esquema donde vemos el borde derecho, ¿no?, del pedículo vascular. Prácticamente el borde derecho es enteramente venoso y el borde izquierdo es enteramente arterial. Como vemos acá, el borde derecho del corazón, empezando de la parte superior, tenemos la vena bronquiocefálica derecha, tenemos acá la vena cava superior, y acá hay un pequeño orificio de la vena ácigos, ¿no? Y en la parte inferior, aquí donde está la sombra de los cilios, tenemos las arterias pulmonares derechas, y en la parte inferior tenemos las venas pulmonares derechas, ¿ya? Y en el borde izquierdo, también empezamos desde la parte superior, tenemos la vena brachiocefálica izquierda, tenemos acá la arteria subclavia izquierda, el callado aórtico o el botón aórtico,
Acá tenemos la arteria pulmonar izquierda y el tronco de la pulmonar. Acá es importante conocer los bordes cardíacos, ¿ya? Nosotros acá vamos a estudiar la teleradiografía del corazón y grandes vasos. Tele es lejos, ¿no? Es importante porque usamos esa distancia lejos para evaluar el tamaño normal del corazón. Porque si nosotros usamos una placa de tórax, ¿no? Que es 1 metro, 1,20 m, ¿no? La distancia es corta. Entonces, en esa placa de tórax o de pulmones, vamos a tener un corazón aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evaluar si hay o no hay cardiomegalia, va a ser difícil en una placa de tórax. Tenemos que pedir el estudio de teleradiografía de corazón y grandes vasos, o teleradiografía de corazón. Esa solicitud llega al tecnólogo y el tecnólogo ve, está pidiendo teleradiografía de corazón. Entonces ellos tienen que tomar la distancia apropiada para que en la imagen o en la radiografía o en la imagen digital el corazón tenga el tamaño real. Es por eso que la distancia en la teleradiografía es de 1,80 m a 2 metros. En algunos libros van a encontrar hasta 2,10 m. Ya. No sé cómo el doctor les ha mencionado en la teleradiografía la distancia, ¿no? Que esa es la que vale, la que les ha hecho la teoría, ¿ya? Si ustedes buscan en libros van a ver que la distancia tiene que ser más de 1,80 m. 1,80 m, 2 metros, y en algunos autores ponen hasta 2,10 m, ¿ya? Entonces, una vez que hemos obtenido la teleradiografía de corazón, ¿no? Tenemos que nosotros evaluar, si tenemos la placa en frontal, ¿no? La teleradiografía en frontal, vamos a ver sobre todo el mediastino. Primero, vamos a evaluar el mediastino, donde está el corazón. Vemos la tráquea, también vamos, y después que hemos evaluado los bordes derecho, borde izquierdo, las características morfológicas que tiene el corazón, vamos a evaluar también cómo se encuentra el pulmón. Ya no solamente el estudio de teleradiografía es exclusivamente el pulmón, no, tenemos que ver el estudio en abanico, ver el pulmón desde los apes, en forma comparativa vamos bajando las regiones subclaviculares, los tercios medios y las bases, evaluar los hemidiafragmas si están bien, ¿no? También después evaluamos las estructuras óseas y también tejidos blandos. Ese es un estudio completo, ¿ya? De la teleradiografía de corazón. Entonces, en relación a en la radiografía, vamos a encontrar que el corazón aparece como una imagen de aspecto ovoidea, o de acuerdo, a veces en las oblicuas, vamos a encontrar ya cambia la forma ovoidea y vamos a encontrar una forma triangular. Pero en la frontal vamos a tener, en el borde derecho, ¿no? Vamos a encontrar 3 arcos. 1, 2, 3. El arco superior tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho. El arco medio tenemos el borde externo de la vena cava superior. Y el borde, el arco inferior, ¿no? Es ligeramente convexo hacia afuera. Tenemos la aurícula derecha. Y tenemos entre el hemidiafragma y el borde del corazón, la base, tenemos el seno cardiofrénico. Ahí vamos a tener la vena cava inferior. Entonces, acuérdense, tenemos 3 bordes, ¿no? En el lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos también 3 arcos. El arco superior corresponde al callado aórtico, al botón aórtico, ¿no? Que es pequeño. Tenemos acá, en el arco medio corresponde al tronco de la arteria pulmonar y parte de la orejuela de la aurícula izquierda. Y el arco inferior corresponde al ventrículo izquierdo, es lo que estamos viendo acá. ¿Ya?
Ya uno ya con la experiencia, cuando ve una teleradiografía ya sabe si hay una leve cardiomegalia, una moderada, una severa o un corazón globuloso. Eso ya uno lo hace con la experiencia, ¿ya? Mira, acá tenemos el esquemita. ¿Cuáles son los métodos de estudio del corazón y grandes vasos? Tenemos, primeramente, ya nos olvidamos de corazón, de la placa de pulmones. Si vamos a estudiar el corazón, ¿no? Teleradiografía del corazón. ¿Ya? Tele es lejos y la radiografía. Después vamos a ir desmenuzando cada cosita. Después tenemos la radiografía lateral izquierda. El lado izquierdo de la persona tiene que estar apoyado al chasis o al flat, con los brazos levantados sobre la cabeza en arco. La oblicua anterior derecha, ¿no? Se realiza apoyando el lado derecho en el flat, una angulación de 50, 60, eso varía, ¿no? La cosa es separar la columna dorsal del corazón. Y la oblicua anterior derecha, usamos bario. Al paciente se le da sulfato de bario para representar la opacificación del esófago, solo en la oblicua anterior derecha. ¿Ya? Porque acá es exclusivamente, usamos el bario para representar la opacificación del esófago cuando estamos frente a un crecimiento de la aurícula izquierda. Y la otra proyección es el oblicuo anterior izquierda sin bario. Hay médicos cardiólogos que ellos cuando piden el estudio de teleradiografía de corazón, piden todo completo, no solamente la tele de corazón, piden la lateral izquierda, el oblicuo anterior derecha, el oblicuo anterior izquierda, y estas tres con opacificación del esófago. En cambio, hay otros cardiólogos que únicamente quieren la oblicua anterior derecha con bario. Eso ya es criterio y pedido del cardiólogo. Entonces, quien recibe la solicitud es el tecnólogo y el tecnólogo se basa en lo que quiere el médico cardiólogo. ¿Cuál es la técnica para reducir la ampliación de la silueta cardíaca? Habíamos dicho, ¿no?, que en una placa de tórax, en una placa de pulmones, ¿no?, el tórax a veces está aumentado de tamaño porque no usan la distancia adecuada, ¿no? A veces lo toman en 1,20 m, 1,30 m o 1,50 m. Entonces vamos a encontrar el corazón aumentado. Pero si nosotros pedimos teleradiografía de corazón, entonces el tecnólogo tiene que tener presente la distancia foco-placa, que debe ser de 1,80 m a 2 metros. Como les dije, en algunos libros dice 2,10. Ya. Otra condición, el corazón debe estar lo más cerca posible a la placa radiográfica, o sea, pegado al chasis o pegado al flat. Bien, entonces otra condición para la teleradiografía es que el paciente, como está pegado el pecho al flat o al chasis, el rayo va de atrás hacia adelante, o sea, es póstero anterior. Ahí es parecido a una placa de tórax o de pulmón. ¿Ya? ¿Por qué se opta el perfil izquierdo? Porque la punta del corazón, ¿no?, está al lado izquierdo. Siempre sabemos que el corazón está en el lado izquierdo, pero a veces hay pacientes que tienen dextrocardia y uno se da cuenta cuando tomó la radiografía. A veces el paciente ni sabe que tiene dextrocardia o a veces ignoran que tienen situs inversus. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando se le toma la radiografía, ¿no? A veces el médico que está viendo al paciente no sabe que tiene dextrocardia, no sabe que tiene situs inversus, entonces la radiografía nos da un hallazgo, ¿no?, que el paciente tiene esta malformación congénita. En relación a las oblicuas, únicamente, como les había dicho, la oblicua anterior derecha es con
sustancia baritada. Usamos el sulfato de bario, ¿no? Acuérdense que el bario viene en frascos, es un polvo inerte, y hay que diluirlo bien en suero fisiológico, o si no hay suero fisiológico y tenemos agua hervida fría, ¿no? Entonces diluimos un poquito de agua y hacemos una papilla, como que si fuera un yogur, un poquito más denso que el yogur. Y ahí formamos la papilla y ya la tenemos lista para que el paciente lo tenga en la boca, un buen sorbo, y cuando el tecnólogo le diga páselo, lo tiene que pasar y ahí pum, hace el disparo. Entonces toma la oblicuo anterior derecha y en la radiografía vamos a ver el esófago opacificado con el sulfato de bario. Acá la angulación es en 45 grados. También van a encontrar en algunos libros 50 grados, 60 grados, ¿no? Pero la cosa es obtener la separación de la columna con el esófago para poder ver la aurícula izquierda. Es importante, ¿no? En el estudio de corazón y grandes vasos, o sea, la teleradiografía, usar alto kilovoltaje. ¿Por qué? Porque permite atravesar la masa mediastínica para poder ver algunas, incluso podemos ver calcificaciones del pericardio. A veces si hay una pericarditis se puede ver, si está tomada, la radiografía tiene que estar tomada de pie, a veces se ve líquido que se moviliza, ¿no? Entonces también por eso es importante el kilovoltaje. Otra importancia es cuando estamos tomando la teleradiografía, es que el paciente tiene que estar en bipedestación, de pie, pegado el pecho al chasis, el rayo es póstero anterior, ¿no? Separando las escápulas que no se salgan, que no se salgan en la placa de pulmón, en inspiración profunda y aguantando la respiración en apnea, ¿no? Con esto, inspiración profunda, ¿qué hacemos? Vamos a desplazar los diafragmas hacia la parte caudal. Entonces el corazón se va a ver mucho mejor, alargadito lo vamos a ver. Porque si no lo tomamos en inspiración ni en apnea, entonces vamos a tener una placa que el paciente no ha ventilado bien y los hemidiafragmas, en lugar de estar desplazados hacia la parte caudal, están levantados y vamos a ver, ¿no?, un corazón de forma horizontal, como que puede engañar, nos engaña a una cardiomegalia. Por eso es importante que esté bien inspirado y en apnea, aguantando la respiración, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos para una teleradiografía de corazón y grandes vasos. 1, la distancia, 1,80 m a 2 metros. La radiografía es póstero anterior y en bipedestación, separando las escápulas, ¿no? Tercero, ¿no? El kilovoltaje, bueno, eso ya lo da la máquina, en inspiración profunda y en apnea, ¿no? Y el buen centraje, y la distancia que habíamos dicho 1,80 m a 2 metros. Entonces con esto ya vamos a obtener una teleradiografía de corazón y grandes vasos. ¿Qué vamos a evaluar en la teleradiografía del corazón? El tamaño cardíaco. Si está el corazón normal, si hay crecimiento de una de sus cámaras, ¿no? Vamos a también evaluar el patrón vascular pulmonar, vamos a evaluar el pedículo pulmonar. Vamos también a evaluar algunos hallazgos extracardiovasculares, como por ejemplo alteración de la caja torácica, por ejemplo si el paciente tiene una escoliosis severa, ¿no?, también desvía el corazón, ¿no?, bien a la derecha o bien a la izquierda. O, por ejemplo, otro si tiene un pectum excavatum o un pectum en quilla, también puede desviar también ligeramente el corazón hacia la izquierda. Podemos encontrar también alteraciones del parénquima pulmonar, una fibrosis severa, un EPOP, ¿no? O un paciente con un edema agudo pulmonar. Y también podemos encontrar alteraciones de los arcos costales, puentes costales, espinas bífidas, una costilla cervical,
Todos esos hallazgos vamos a poder encontrar en una teleradiografía del corazón. No solamente vamos a evaluar exclusivamente el corazón, sino que vamos a encontrar otros hallazgos no dependientes del área cardíaca. Y si son del área cardíaca, podemos encontrar un situs inversus o una dextrocardia. Acá tenemos la teleradiografía en frontal y la lateral, o perfil le llaman, ¿ya? Bien, si ustedes ven acá, cuando vamos con la placa, la tele de corazón, empezamos, ahora que estamos en la parte de cardiovascular, nos vamos a, el estudio, primeramente vamos a empezar desde el mediastino, o sea, la sombra del corazón. ¿No? Miren la densidad. En algunas teleradiografías normalmente vamos a ver la densidad cardíaca. A veces cuando está mucho kilovoltaje se puede ver parte de la columna dorsal. Pero lo importante, ya les había dicho, si estamos frente a una tele, hay que tener presente la distancia de pie, póstero anterior, ¿no? En inspiración profunda. Entonces, y bien centrado, acuérdense el centraje, ¿no? Yo me guío por las primeras vértebras dorsales, acá tengo las apófisis espinosas, el borde de la articulación de la clavícula debe ser equidistante con la apófisis espinosa y el otro borde de la clavícula equidistante. Tienen que ser medidas iguales para decir que el paciente está bien centrado, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo parte del manubrio del esternón, ¿no? Y evaluamos el borde derecho, que ya hemos visto que vemos las sombras de los cilios pulmonares del lado derecho. Mayormente el hilio derecho es descendido que el izquierdo, ¿no? Después vemos el seno cardiofrénico derecho. Miren, no hay nada radiopaco. Vemos también el hemidiafragma, se tiene que ver el seno cardiofrénico, el seno cardiofrénico derecho, el seno cardiofrénico izquierdo, el seno costofrénico se tiene que ver en ángulo agudo para saber si el paciente ha ventilado bien, ¿no? Y en relación a la lateral, habíamos dicho que tiene que ser una lateral izquierda, pero cuando es una lateral izquierda, el lado izquierdo está apoyado al flat o al chasis. Pero como ustedes ven acá, ¿no? Vemos esta radiografía lateral, los hemidiafragmas se entrecruzan. Cuando se entrecruzan los hemidiafragmas, vemos acá, ¿no? Acá hay un punto de equidistante que se cruzan, esta es una lateral izquierda. Pero ojo, muchas veces no es seguro. Por ejemplo, a mí me ha pasado, le toman la lateral derecha, ¿no? Le ponen acá incluso derecha, acá no tiene, le ponen derecha, ¿no? Y en la lateral derecha se tienen que estar los hemidiafragmas separados, paralelos, y se ven equidistantes. Entonces eso me ha sucedido, o sea que yo muchas veces no me confío de esto. Yo me confío, por ejemplo, si esta es una lateral derecha, ¿no? Entonces el lado derecho tiene que estar apoyado al chasis. Por ejemplo, acá es una lateral derecha, ¿ya? Pero miren, no están paralelos los hemidiafragmas, ¿ya? La lateral izquierda sería el otro lado, ¿no? Donde la columna lo voy a ver acá, ¿ya? La columna acá y la cara anterior del tórax lo voy a ver en este lado. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el lado derecho, perdón, el lado izquierdo está apoyado al chasis, ¿ya? Entonces es importante, ¿no? Que el tecnólogo ponga, si esta es una lateral derecha, que ponga lateral derecha. Pero estamos viendo, en esta lateral vemos la sombra del corazón, es una densidad agua. Y siempre en las laterales el estudio se hace de adelante hacia atrás. Delante tenemos el esternón, este espacio retroesternal, tenemos acá la cara anterior del corazón, la densidad del corazón, que es una densidad agua,
el borde posterior, el espacio retrocardíaco, y acá tenemos la columna. Habíamos dicho que es importante la inspiración. El paciente inspiró, tomó aire, miren cómo descienden los hemidiafragmas. Y el corazón se hace vertical. Cuando se toma y el paciente ha expirado, a veces hay problemas con los pacientes, a veces son sorditos, o a veces no escuchan lo que les dice el tecnólogo, porque a veces van nerviosos, van preocupados, entonces hay que darles confianza a estos pacientitos, ¿no? Entonces, y hay que entrenarlos antes de tomarle la radiografía. Entonces hay que decirle, yo le voy a tomar la radiografía, póngase acá, pero cuando yo le diga tome aire, así como yo lo estoy haciendo, tome aire profundo, aguante la respiración, aguante lo que más pueda y al toque se le toma la radiografía. Entonces ya puede respirar normal. Hay pacientes que son quechua hablantes o quechuas, a veces van con un familiar, ¿no? Pero el familiar a veces no está con el paciente en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que... Hay algunos tecnólogos que en algunas universidades a los tecnólogos les enseñan el quechua. A ver un momentito, ¿ya? ¿Qué es esa? Termina a las 8. A ver un momentito. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Me van a disculpar, ya en la siguiente vamos a hacerlo mucho mejor, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿no? En algunas universidades, al tecnólogo, al licenciado tecnólogo, les enseñan en el primer año, el primer semestre, quechua 1, quechua 2, porque a veces cuando ellos se gradúan, muchos de ellos salen a provincia, ¿no? Sobre todo a la parte de Puno, Cusco, esos lugares donde, Ayacucho, donde hablan el quechua. Entonces tienen que tener conocimiento, les enseñan el quechua médico, así como nos enseñan a nosotros en las universidades el inglés básico o el inglés médico, algo parecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no ventiló el paciente, miren los hemidiafragmas se elevan, el corazón, miren, se ve ancho y engaña una cardiomegalia. Lo que estamos viendo acá, paciente ventiló muy bien, el corazón es alargadito, paciente, el mismo paciente, no ventiló, miren, ¿sí? Parece una cardiomegalia, y por más de que le han tomado a 1,80 m a 2 metros, pero es importante que ventile, que tome aire, ¿ya? Para desplazar los diafragmas. Igual acá, cambios con la respiración. En expiración, ¿no? Paciente botó el aire, los hemidiafragmas se elevaron. Miren, hasta el parénquima pulmonar cómo cambia completamente. El mismo paciente, miren, acá se ve una tenue radiopacidad en el pulmón derecho, también en el pulmón izquierdo, da la impresión de que hubiera algo malo, ¿no? En el pulmón. Y miren el mediastino, la silueta cardíaca, vemos aumentado de tamaño, pues parece una cardiomegalia. Pero ¿qué sucedió? Se le volvió a tomar. Miren, el mismo paciente inspiró, miren, los pulmones están limpios y el corazón vertical. Y esto nos sucede mucho cuando nosotros estamos informando radiografías que son de pacientes que están en UCI, están postrados, ¿no? Pacientes que se les toma en cama, ¿no? Pacientes que están medios inconscientes, medios comatosos, y el tecnólogo tiene que ir con su portátil a piso a tomarle la radiografía tal como está. A veces prácticamente no colabora. Entonces se le toma en expiración, la placa chueca, entonces el mediastino lo van a ver que está
todo en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, simula una cardiomegalia, es una cosa feísima, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo informamos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde permite el estudio? ¿Hasta dónde permite el estudio? Ponemos asimetría postural, torácica, ponemos también en expiración, los semidiafragmas están elevados, con horizontalización de la silueta cardíaca, ¿no? Ahí nos tenemos que de librar, porque entre colegas existen las críticas. En lugar de ser críticas constructivas, son críticas destructivas, ¿no? Uno trata de ayudar al paciente, pero mayormente a veces las condiciones no ameritan informar la radiografía, ¿no? Pero nosotros nos libramos poniendo eso, hasta dónde permite el estudio, ¿no? Radiografía en expiración, a una severa simetría postural, donde no se puede evaluar el pulmón derecho porque el corazón está ocupando el pulmón derecho por la mala posición. Entonces se sugiere repetir el estudio. Continuamos. Bien, acá tenemos, no todos vamos a tener una configuración pareja, no todos salimos así, como si fuera una fábrica, ¿no? Vamos a salir en serie, ¿no? Por ejemplo, podemos tener hay personas que tienen un corazón horizontal, ¿no? De este tipo de corazón horizontal, sobre todo los gorditos, los bien maceteaditos, ¿no? O un corazón vertical, los flaquitos, los delgaditos, ¿no? O a lo mejor tienen un enfisema, un tórax enfisematoso, ¿no? Una hipertransparencia de los pulmones y un corazón en gota, ¿no? Que el corazón es horizontal, perdón, vertical, este es horizontal. O un término mixto, ni es horizontal ni es vertical, ¿no? Así un corazón en posición intermedia. Pero estas son configuraciones normales. Otra es importante también, ¿no? Nosotros no nos vamos a guiar de que el paciente inspiró. Es importante también contar los arcos costales que les han enseñado en la parte de respiratorio. Cuando el paciente ventila bien, toma aire profundo, vamos a encontrar, si contamos las anteriores, a la sexta costilla a la altura del hemidiafragma. Y si contamos las posteriores, costillas posteriores, novena décima a la altura del hemidiafragma. Eso también y que esté bien centrado, vemos si es equidistante la apófisis espinosa con la articulación de la clavícula, con el esternón, ¿no? Entonces, contamos los arcos costales, este paciente está bien, ha ventilado bien, entonces vemos que el corazón, en tamaño normal, si ha ventilado bien, entonces el corazón tiene esta característica porque es una configuración normal de la persona. Y si esta característica es intermedia, ¿no? Contamos los arcos costales anteriores o posteriores, el paciente ha ventilado bien, entonces es una configuración radiológica normal del paciente. Bien. Chicos, acá nos vamos a quedar ya a las 8. Continuamos el día jueves a las 7 en punto. Empiezo con los que están, ya, porque voy a recuperar esta parte y continuar, no en forma apurada, ya, todo así suave para que ustedes entiendan, y está grabada, se ha grabado esta parte, ¿no? Entonces para que ustedes vayan repasando.